Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a iniciar una serie en este libro, una serie con el pensamiento en nuestro Dios omnipotente y glorioso cumple sus promesas. Sí, que guardemos esto en mente. Nuestro Dios omnipotente y glorioso cumple sus promesas. ¿Cuántos creen esto? Bueno, si tú eres salvo, ya cumplió su promesa y te dio la salvación. Ahora, siendo salvo, Dios sigue cumpliendo sus promesas y nosotros somos testigos vivientes de que eso es verdad. Vamos a Génesis capítulo 11 y comenzamos desde la historia de Abraham. Como ustedes saben, el libro de Génesis se caracteriza por ser un libro de inicios. La palabra Génesis tiene que ver con inicio, comienzo, y hay mucho que inicia en este libro, primer libro de la Biblia, y el libro de Génesis también en su tema principal es que Dios cumple sus promesas hechas a los patriarcas, y otro subtema es el Dios de Abraham y toda su descendencia es más poderoso que cualquier divinidad o deidad, y eso es lo que vamos a ver en los relatos aquí en el libro de Génesis. Y comenzamos desde el versículo 27 hablando de el patriarca Abraham, y vamos a ver varios textos también de las escrituras en cuanto a este mismo episodio. Versículo 27: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Sigamos leyendo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Definitivamente, notamos que la promesa a Abraham viene a ser el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis capítulo 3. Dios cumpliendo su plan perfecto y tomando a un hombre desde su incredulidad para formar una nación, y para que luego el Mesías venga por medio de esa nación y sea de bendición a toda la humanidad, como nosotros hemos sido bendecidos. Vamos a orar y luego continuamos. Padre, te ruego una vez más, ayúdanos, Señor, en este tiempo. Somos hijos tuyos y hay muchas personas que están visitando la congregación, y dependemos de la obra del Espíritu Santo para ayudarnos a entender tus escrituras. Te pido, Señor, tu ayuda y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Abraham es un hombre de fe. Abraham es un modelo de vida, y necesitamos observar bien la vida de Abraham para aprender muchísimo y tomar decisiones muy prácticas en nuestro corazón y en nuestro hogar. ¿Por qué fue elegido Abraham? ¿Por qué Abraham realmente fue tomado de Ur de los Caldeos?
¿Hubo algo especial en Abraham para que él realmente sea padre de la nación de Israel? ¿Por qué Dios dio ese privilegio a Abraham? Pensemos en esto y meditemos en este asunto de por qué Dios tomó a Abraham, y respondámoslo viendo en Josué capítulo 24, los versículos 2 y 3. Y cuando vemos a Abraham y por qué Dios bendijo a este hombre y lo tomó, y vemos su biografía, vemos algunos textos que nos muestran la vida de Abraham antes que Dios lo tomase, pues veremos que Abraham en sí era un hombre común y corriente, que no había nada especial en él, que no era un hombre superdotado, que Dios no necesitaba de él. Abraham necesitaba de Dios. Notemos ahí en Josué capítulo 24 y el versículo 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Ellos están ya en la tierra prometida, aunque no han conquistado toda la tierra. Y Josué dice esto acerca de sus antepasados: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y, ¿qué dice el texto? Servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Hermanos, un aspecto que debemos aprender al estudiar las Escrituras y al ver la vida de Abraham: Abraham estaba perdido en sus delitos y pecados. No había nada de bueno en Abraham que Dios podría tomar para hacer su plan y para cumplir sus promesas. No había absolutamente nada. El texto claramente nos dice que Abraham estaba en una ciudad muy importante, en Ur de los Caldeos, una ciudad muy dotada en lo intelectual, pero muy idólatra. Algunos piensan más de 2000 ídolos que esta sociedad tenía. Y Abraham era un hombre que simplemente servía a dioses ajenos, a dioses extraños. Él no conocía a Jehová. Él no conocía de Dios. Él era un hombre que, en pocas palabras, era como uno de nosotros, que cuando estábamos sin Cristo, nuestro destino era simplemente la eternidad sin Dios y una perdición completa de nuestras almas. Por ello el texto aquí claramente hace el énfasis en el versículo 2 que Abraham, sus padres, su familia, su sociedad, todos servían a dioses extraños. Y cuando vemos la vida de Abraham, eso nos hace recordar a nosotros. Cuando nosotros fuimos salvados, fuimos atraídos, fuimos convencidos por el Espíritu Santo, no había nada bueno en nosotros. Nosotros no descubrimos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Romanos nos dice claramente esto, ¿verdad? En el capítulo 3. Nosotros no teníamos algo de bueno, pero sí, claro, Dios usó su palabra para mostrarnos su verdad y luego nos dio el privilegio de responder a su palabra y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero pensando en Abraham, Abraham era parte de la sociedad pagana y perdida, igual que nosotros lo habíamos sido. Abraham tenía la misma condición que todo ser humano. No había algo especial en él. No es que Dios necesitó de Abraham, ¿no es cierto? ¿Se ha dado cuenta que a veces pensamos que somos tan importantes que Dios nos necesita? Y pensamos que somos muy importantes para Dios, cuando Dios es el que ha hecho su obra en nosotros. O a veces pensamos que hemos buscado a Dios para la salvación y Dios nos ha buscado y nos ha convencido y nos ha dado la salvación
y hemos sido responsables en responder al Señor. Entonces, notamos que Abraham, siendo un hombre perdido, fue alcanzado por el Señor y él tuvo que tomar una decisión. Esa ha sido nuestra condición, esa es la condición de muchas personas en el mundo, hermanos. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos mucho más e interesarnos por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Necesitamos interesarnos por nuestros compatriotas y aún por la gente fuera del país, porque hay mucha gente, millones de personas que no conocen a Dios y están perdidos. Quizá usted mismo está aquí en esta noche y cree que está bien con Dios y cree que por venir a la iglesia usted ya tiene una buena relación con Dios. No es así, no es así. Y pronto voy a hablar acerca de ello. Así que, si usted, por ejemplo, nos está visitando y no tiene aún la salvación en Cristo, Dios te está llamando a reconocer que no estás apto para tener una relación personal con Dios si Cristo no obra en tu vida. Una religión y vida moral no pueden librarnos de esa condición en la cual Abraham estuvo y en la cual el ser humano ha nacido. Por ello necesitamos, hermanos, predicar de Cristo, hablar de Cristo a toda criatura. Veamos otro texto de las Escrituras ahora. Vamos a Hechos capítulo 7, versículos 2. Y Abraham entonces fue un hombre perdido, un hombre lejos de Dios junto con toda su familia. Ellos eran idólatras, ellos eran personas que no conocían nada del Señor, y el Señor tuvo que obrar en sus vidas para que Abraham conociese a Dios. Si Dios no hubiera obrado en Abraham, Abraham hubiera muerto como cualquier persona y estaría perdido por toda la eternidad. Pero Dios obró soberanamente mostrándose en Abraham. Noten ustedes este otro texto, que Esteban, el mártir, al dar su discurso en respuesta a aquellos que estaban procurando hacerle daño, y no pudieron convencer a Esteban ni vencer a Esteban en el diálogo. Pero noten ustedes ahí en el versículo 2, cuando Esteban comienza a hablar de Abraham, dice la Escritura ahí: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Notan ustedes, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Abraham, apareció a Abraham. Y el texto sigue diciendo ahí en el versículo 3: y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra, la tierra de Canaán, donde habitaron. Pero el texto, el versículo 2 claramente nos dice que el Dios de gloria apareció a Abraham. No tenemos mayor información cómo apareció a Abraham. No tenemos información de cómo fue que Dios se reveló a Abraham. Solo sabemos que el Dios de gloria se mostró a Abraham, se reveló a Abraham, y Abraham puso su fe en el Señor. Dios no busca religiosidad. Dios no busca que el hombre sea religioso. Dios no busca que sus hijos creyentes entren en un ritualismo y tengan una vida religiosa, una vida
triste, una vida apartada de Dios, pero por creer que tener algunos ritos, algunas costumbres, ya estamos bien con Dios. Que porque creer que leo la Biblia a una hora de la mañana, ya eso quiere decir que estoy bien con Dios. Dios quiere intimidad. Dios quiere cercanía. Dios quiere una relación en la cual puede hablarnos a través de su palabra y podemos nosotros decir que sí, tenemos una intimidad con el Señor. Noten ustedes que la Escritura nos dice que Dios se apareció a Abraham, el Dios glorioso se apareció a Abraham, y luego notamos ya por lo que tenemos en la Escritura que Abraham respondió poniendo su fe en el Señor. Pero aquí debemos hacer un alto y entender que Dios no busca religiosos. Dios busca que el hombre le conozca de manera muy personal e íntima. Dios busca que el hombre, que la mujer, que el niño, el joven pueda ver su gloria, pueda ver su majestad, pueda ver quién es Dios. Hermanos, hablo a nosotros los creyentes. ¿Ves la gloria de Dios? ¿Ves la majestad de Dios? ¿Estás impresionado de Dios? No estoy preguntándote si lees la Biblia, que por cierto muchos de nosotros lo hacemos. No estoy preguntando si oras, porque podemos estar orando y leyendo la Biblia. Estoy preguntándote, ¿tienes intimidad con Dios? ¿Puedes decir tú claramente, sí, pastor, realmente yo disfruto del Señor, yo obedezco al Señor, yo estoy deseoso de hacer más y más para el Señor? Abraham era un hombre idólatra, lejos de Dios. Dios tuvo que presentarse a él, y estoy convencido que Abraham, por lo que vamos a ver más adelante, Abraham vio a un Dios glorioso, puso su fe en él para luego vivir conforme a su palabra, aun cuando tenía muy poca información en comparación de la que nosotros tenemos hoy en día, muy poca revelación divina. Pero Abraham puso su fe en el Señor. Noten ustedes que la vida religiosa es una vida fatal. Una vida religiosa, aún para un creyente, es terrible, hermanos. Porque una vida religiosa te presiona a cumplir ciertos ritos para creer que estás bien con Dios. Una vida religiosa te hace tener un cierto apego a algunas cositas que te ayudan a tener una conciencia tranquila. Te calma la conciencia, pero no te llena, es vacío. Una vida religiosa trae esclavitud, pero una vida de intimidad con Dios trae mucha libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir esa libertad dentro de lo que dice la Escritura. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que Dios se mostró a Abraham y se mostró como un Dios glorioso, y no tengo dudas que Abraham quedó impactado por la gloria de Dios. Y que Abraham al comparar a los dioses de su sociedad, a los dioses de sus padres, y ver al Dios de la gloria que él pudo observar por la verdad que se le fue revelada, sencillamente no tuvo ningún reparo de decir: dejo estas deidades y sigo al Dios de la gloria. Y eso hemos hecho nosotros cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Dejo una vida lejos de Dios, una vida apartada, una vida religiosa y vacía, o una vida moralista que nunca ha llenado la sed espiritual, y buscamos a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Abraham creyó que Jehová era singular, que Jehová era único, que no había otro como él. Y lo vamos a notar pronto en muchos textos de la Biblia. Bueno, si tú estás aquí en esta noche visitándonos,
y no estás seguro que tienes una relación personal con Dios, quiero animarte a considerar esta verdad. Hoy Dios te está mostrando en su palabra que necesitas una relación personal e íntima con Él. Que una vida religiosa no es suficiente para tener una relación personal con Dios. Es Cristo Jesús quien ha venido a este mundo y Él es el único que puede darte perdón de pecados y darte una vida de intimidad con el Señor. Vamos ahora a ver, hemos visto que Abraham estaba perdido en sus delitos y pecados y hemos visto que Dios se reveló a Abraham y Abraham puso su fe en el Señor, pues eso lo notamos claramente en el libro de Génesis que hemos leído. Pero ahora veamos el impacto que Dios tuvo en la vida de Abraham y podemos decir, hermanos, que Abraham estaba firme en el Señor. Y esto es impactante viendo en la palabra de Dios cómo es que él estaba firme. Ahora usted me dirá, pero pastor, hay varios pecados que Abraham cometió. Hay varios. Y usted y yo lo conocemos, ¿verdad? Hay en varias ocasiones cuando Abraham no hizo lo que Dios le había pedido y había dudado. Pero déjeme decirle, Abraham era un hombre firme en lo que conocía de Dios. Era un hombre que estaba confiado en el Señor 100%, pero en ocasiones cuando desvió la mirada de Dios, falló a Dios. Aprendamos de esto. Que aunque sepamos la verdad divina y aunque tengamos aquí las escrituras en la mano, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, vamos a fallar a Dios, sin duda. Y eso lo vemos en Abraham. Pero Abraham estaba firme en el Señor según lo que conocía. Y él, su teología, su aprendizaje de Dios le impactó y cambió su manera de vivir. Él descansaba en la fidelidad de Dios, en la persona de Dios, en la palabra de Dios. Era un creyente firme y estable porque creía en el Señor. Veamos algunos textos de lo que Abraham creía de Dios. Génesis capítulo 17, versículo 1. Quiero que ustedes se pongan en las sandalias de Abraham. En el tiempo de Abraham, en su sociedad, en la sociedad cananea, en Harán, al norte de Canaán, la gente era idólatra. Era normal tener muchos dioses, era normal. Pero se presenta por ahí un hombre que dice que tiene un solo Dios. Y eso fue impactante en sus días. Presentarse ante cualquier sociedad y decir, no, ninguno de tus dioses es Dios verdadero, solo hay un Dios y es el mío. ¡Wow! Eso debe haber sido impactante, insultante para algunos, desafiante y quizá con un odio de querer hacer algo contra este que dice que tiene al Dios verdadero. Y noten ustedes lo que creía Abraham acerca de su Dios. Versículo 1, era Abraham de 99 años, poco tiempo antes que Sara quede embarazada y tenga a su hijo Isaac, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué creía Abraham acerca de su Dios? Que era todopoderoso. Decir esto en una sociedad pagana e idólatra es complicado, porque estás diciendo que tu Dios es más poderoso que el que tiene toda la sociedad. Pero Abraham la tenía clara. Él sabía que su Dios era todopoderoso y es por eso que él no tenía en sí realmente en la mayoría de casos temor de lo que podría sucederle. En unos casos sí hemos visto
y lo vamos a ver en nuestro estudio, pero él creía que su Dios era todopoderoso. Noten ustedes ahora, retrocediendo un poco ahí a Génesis 14, 22. Entonces él creía que su Dios era todopoderoso. Y si tú crees que tu Dios es todopoderoso, debes entender que no hay nada que Él no pueda hacer. Y sabes que Él te puede cumplir toda su palabra que ha dicho, porque Él es todopoderoso. Y en Génesis capítulo 14, versículo 22, él creía que su Dios era altísimo en relación a cualquier otra deidad. Versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, cuando ya había rescatado a su sobrino y a muchas personas: he alzado mi mano, ¿a quién? Dijo Abraham, a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Y a quiénes está diciendo esto Abraham? Gente que es de Sodoma y Gomorra, gente pagana que tiene muchos ídolos. Y Abraham dice: mi Dios es altísimo, mi Dios es el creador de todo. No hay otro como mi Dios. Y decir esto en una sociedad así era peligroso. Pero Abraham, un hombre firme, no tiene temor de quién es su Dios y habla de su Dios. Génesis 18:14 dice, Génesis 18:14, Dios es poderoso y puede, perdón, eso es un comentario. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa es una de las veces que Dios dice a Abraham: vas a tener un hijo de Sara en un año. Voy a volver y ella va a dar a luz. Y Dios dice a Abraham, en este texto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No. Y Abraham está seguro de esto. Y son varios miles de años atrás. Y Abraham nos da un ejemplo de creer esta palabra. Pero sabemos ahí en el texto que Abraham se rió. ¿Se acuerdan? Abraham se rió porque en su corazón dijo: estoy viejo, mi esposa está viejita, ¿podrá ella concebir? Y se rió en su corazón. Pero luego se retractó y creyó al Señor, y efectivamente al año su esposa tuvo un hijo. Pero él creyó que Dios es poderoso para hacer toda cosa. Génesis 18:25, Abraham creía que Dios es justo. Lejos de ti el hacer tal. Cuando Abraham oraba por los de Sodoma y Gomorra, y especialmente intercediendo por su sobrino Lot: que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Dios. ¿Por qué? Porque Abraham conocía que Dios es justo y sabía cómo orar a un Dios justo. Y le dijo: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Porque Abraham tenía muy claro que su Dios, a diferencia de cualquier deidad en ese mundo, su Dios era justo. ¿Qué tal teología tenía Abraham de su Dios? Génesis capítulo 20, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y está en ese acontecimiento con Abimelech, que Abraham mintió y dijo: ella es mi hermana. Pero Abraham fue testigo de la misericordia de Dios y creyó en un Dios misericordioso, porque Dios detuvo el castigo a Abimelech y a todo su pueblo, y no lo castigó, y tuvo misericordia de ellos. Y Abraham sabía que su Dios es misericordioso. Yo espero que cada aspecto que veamos o estamos viendo en Abraham, realmente estemos analizándonos, a ver si nosotros tenemos las mismas convicciones que Abraham. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol
tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios, ¿qué dice? Eterno. Wow. Qué claridad Abraham tenía acerca de su Dios. Su Dios es misericordioso, su Dios es altísimo, su Dios es todopoderoso, su Dios es, ¿qué dice este texto? Eterno. Y tú y yo, para entender lo que es eternidad, hemos tenido que ir ¿a dónde? A un seminario, o nos han explicado de manera muy detallada qué es eternidad, que no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene principio ni fin, y cómo es eso, cómo se come eso. Pero Abraham creía que su Dios era eterno, que no tenía principio ni fin. Y Abraham sabía que si Dios es eterno, su palabra es eterna, su palabra se cumple. Convicciones tremendas en la vida de Abraham. Capítulo 18, versículos 17 al 19. Abraham sabía que su Dios en esa eternidad sabía el futuro. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dijo Dios a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado. Y Abraham sabe que su Dios conoce del futuro. Y Abraham descansa porque sabe que su futuro está en las manos de Dios. Abraham tiene sus convicciones bien establecidas. Cualquier cosa que suceda en su sociedad, Abraham no teme completamente al hombre porque sabe quién es su Dios. Y sabe que su vida futura está en manos del Señor. Y Abraham mostraba a su Dios en su sociedad. Y Abraham, como nos dice el libro de Hebreos, lo vamos a ver en otra ocasión, él no compró propiedad porque Dios le había dicho: no, tú vas a morar ahí como extranjero y peregrino, vas a ser un forastero. Y Abraham obedecía a Dios y no compró ningún terreno, aun cuando él tenía suficiente plata para hacerlo. Y ahí está él apartado de la sociedad, pero todos saben que Abraham, que su Dios es diferente. Y Abraham no tiene reparos de decir quién es su Dios. Abraham no tiene reparos de decir: mi Dios es todopoderoso. Estoy seguro en las manos eternas de mi Dios. Él evangelizaba, hermanos, de esa manera. Así lo decimos nosotros hoy en día, ¿no? Él hablaba de su Dios y mostraba que su Dios era totalmente diferente a cualquier deidad. Esto nos debe hacer pensar en varios aspectos. ¿Qué conoces tú de tu Dios? Hermanos en Cristo, si tú estás conociendo a Dios de oídas, porque escuchas a un pastor, a un maestro, a un predicador en la radio o en YouTube, te gusta buscar ahí una prédica, y si tú estás conociendo a Dios de oídas, pero no hay una intimidad entre tú y Dios, preocúpate. Si tú solamente dices que tu Dios es eterno porque ya en fin es un concepto, así te han enseñado, tu Dios es todopoderoso y es un concepto que estás diciendo, preocúpate, porque Dios quiere ser real en tu vida. Dios quiere tener una intimidad contigo. Dios quiere que tú tengas esa cercanía de tal manera que puedas respirar a Dios en tu ser. Si eso no hay, no puedo tocar con esto, pero el pecado está cerca de ti. El pecado está cerca de ti. Solo una comunión íntima con Dios nos puede apartar del pecado. Y si nosotros estamos conociendo a Dios
solo porque por ahí escuché quién es Dios, estamos expuestos. Yo quiero animarte a ver la vida de Abraham y de ser retado por lo que Dios hizo en su vida. No tanto ver al hombre, sino quién hizo algo en la vida de ese hombre. Y que tú puedas decir con convicción: sí, mi Dios es eterno. Sí, mi Dios es misericordioso, lo he experimentado. Sí, mi Dios es todopoderoso porque ha hecho esto en mi vida, lo he visto. Dependo de Él, consulto a Él, busco que Él haga su voluntad en mi vida. Y otro aspecto para nosotros los cristianos: ¿hablas de Dios, de tu Dios? ¿Es tan real tu Dios en tu vida que puedes hablar abiertamente de Él a quienes estén cerca de ti? Y para nuestros amigos que hoy nos visitan, ¿por qué no consideras que el Dios de Abraham y nuestro Dios sea tu Dios? Él te está invitando. Dios no quiere religiosos. Ni un religioso entrará a la presencia de Dios por su religión, sino todos aquellos que han sido salvos y lavados por la sangre de Cristo. Y amigos que nos escuchan quizá en las redes sociales, y amigos que nos están visitando aquí, Dios quiere tener una relación íntima contigo. Dios quiere acercarse a ti. Por ello Cristo vino a este mundo a morir por ti, para darte el perdón de pecados, si pones tu fe en Él y te arrepientes de tu pecado.